de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a estar siempre en el capítulo 1 y a leer los versos del 4 al final. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por tu santa palabra, y te rogamos, Señor, que la hagas viva en nuestros corazones, que la entendamos y que la pongamos en práctica, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre el tema imitadores de lo bueno. Imitadores de lo bueno. Pero, ¿de qué? O sea, ¿qué imitamos? Aquí tenemos el ejemplo de los tesalonicenses. Ellos eran buenos imitadores. Y de una vez estamos aclarando que imitadores de lo bueno. El evangelio definitivamente transforma a las personas. Amén. Las hace nuevas criaturas. Las hace diferentes al mundo común y corriente. Y esto es lo que la Biblia enseña. Ese es el mensaje de la Biblia. En ella hay varias exhortaciones a imitar. El Señor mismo dice, Dios mismo nos da esa invitación a que lo imitemos a Él. O sea, si usted no sabía, nosotros podemos imitar a Dios en la santidad, porque ahí dice que hay que imitarlo siendo santos como Él es santo. Y el apóstol Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y aquí aparece otra vez el ejemplo de la imitación de lo bueno. Sabe que el mundo vive de pura imitación. Es increíble la cantidad de imitación que hay en el mundo. Todos somos dados a imitar de una o de otra manera. Imitamos a los artistas, imitamos a los deportistas, tanto que hasta el nombre de estos artistas le ponemos a nuestros hijos. Y no voy a mencionar algún nombre, porque no va a ser que le pueda acertar alguno por acá. Pero esa es la realidad. Y a veces uno piensa que quizás si le pone el nombre, pues de repente que va a salir como ese artista, va a jugar como Messi. Entonces, es increíble lo que hacemos. Vivimos de pura imitación. Imitamos la ropa, imitamos los zapatos, y cuando una persona famosa aparece con un estilo de ropa, pues todo el mundo quiere esa misma ropa. Y aunque cueste mucho y sea de mala calidad, pero como se parece a la que usa la persona más importante, también se la compra, ¿verdad? O sea, vivimos imitando. En la iglesia también imitamos. Y estos hermanos nos dan el ejemplo de cómo imitar las cosas buenas, de cómo ellos imitaron a sus misioneros. Pienso que los que ya tienen algún tiempo de ser cristianos, se les ha ocurrido alguna vez, yo quisiera ser como fulano, que es un predicador del evangelio, o que sirve a Dios, pero nos da esa idea, y es buena. Quiero hablarles sobre 3 puntos así rápidamente. El primero es confirmación del llamamiento. Recuerda que estamos hablando de santidad, y empieza por el llamamiento, la confirmación del llamamiento. En segundo lugar, imitar y ser ejemplo. Y en tercer lugar, una conversión auténtica. Todo esto lo vamos a hablar aquí basados en la palabra. Si vemos los primeros versos 4 y 5, los vamos a analizar un poquito más despacio porque ya lo leímos. Dice que la elección es
de Dios, o sea, es Dios quien elige. Una pregunta que uno se debe responder es, ¿me ha elegido Dios a mí? ¿Cómo lo sé? Aquí nos dice cómo ellos lo supieron, cómo Pablo se los confirma, cómo es que ellos sí fueron elegidos de parte de Dios. En Efesios dice que Dios escogió a los que Él quiso escoger desde antes de crear el mundo, que es lo que siempre hemos dicho. En el libro de Romanos 8 dice que Dios fue dando los pasos y sigue dando esos pasos en nosotros para demostrar cómo Él nos ha elegido, nos ha escogido y nos ha llamado. Estamos ahora mismo en un proceso de santificación. Cada día uno analiza eso, y hasta hay un dicho por ahí que dice, hoy yo soy mejor que ayer, pero mañana seré mejor que hoy. Ahora, esto es posible cuando uno ha sido llamado de parte de Dios porque Él está trabajando en su mente, en su corazón, y lo va haciendo mejor cada día. Pero aquí dice que ellos son ejemplo o son elegidos, se confirma que son elegidos porque ellos recibieron la palabra de Dios. Una manera en que usted sabe que una persona realmente ha sido elegida es que recibe la palabra. Cuando alguien abre su corazón, es que ya Dios está trabajando y se está manifestando esa elección. Porque cuando uno la comparte, esta palabra del Señor, no todos responden con un sí, ¿verdad? Algunos dicen, yo después. O sea, eso significa que todavía no se sabe si la persona es elegida. De hecho, Dios invita a todos, ¿verdad? Dios no cierra la puerta para nadie, Dios invita a todos y siempre nos está invitando. Pero ellos recibieron la palabra, esa es la primera cosa en la que ellos demuestran que sí fueron elegidos. Pero a la vez dice que eso fue en el auxilio del Espíritu Santo, porque fue en el poder y en la gracia del Espíritu. Ellos llevaron palabras en el poder del Espíritu, no palabras vacías. Cuando uno habla una palabra, lo más importante es que esa palabra esté dirigida por Dios, porque si es palabra del Espíritu, va a producir cambios. Y por otro lado, dice que ese espíritu es el espíritu transformador. O sea, la palabra llega, la reciben con gozo, inmediatamente la palabra empieza a transformar. O sea, a demostrar el cambio al extremo que a veces la gente dice, ¿y usted cómo es que ayer yo sabía que usted era este tipo de persona, pero ahora es diferente? Es que la palabra del espíritu está transformando. Estos misioneros definitivamente también eran espirituales. Y oiga bien, espirituales, no espiritualistas, porque hay una gran diferencia entre ser uno espiritual y ser espiritualista. A veces se espiritualiza todo. Y uno más parece espiritista que espiritual. Pero ¿cómo ser uno realmente una persona espiritual? Pues sencillamente siendo guiada por el Espíritu y hablando bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Y viviendo también lo que uno está hablando, así de sencillo. Y estos misioneros vivían en esa experiencia diaria de relacionarse con el Espíritu Santo. Esto es la confirmación de ese llamamiento. En segundo lugar, imitar y ser ejemplo. Mire lo que dice el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? Pero también dice que fueron imitadores del Señor, pero de ellos mismos, o sea, de los misioneros, de Pablo y sus compañeros. Ustedes imitaron a Dios y nos imitaron a nosotros, y al imitarnos a nosotros, imitaron a Dios. O sea, ¿qué solvencia moral y espiritual tenía el apóstol Pablo para decir, cuando nos imitaron a nosotros, imitaron a Dios? Cuando imitaron a los siervos de Dios, imitaron a Dios. Es un ejemplo digno de analizarse con mucho cuidado. ¿Qué siente usted cuando le dicen, yo quisiera ser como usted? ¿Cómo se siente cuando alguien le dice, mire, usted es una buena persona, yo quisiera ser como usted? ¿Verdad que da mucha pena? ¿Verdad que uno dice, wow, me está dando un honor muy grande porque dice que quiere ser como yo? Pero ¿no sería raro? No sería de extrañar si eso pasa en una persona cristiana, porque por eso ha sido llamada, para ser ejemplo. Entonces, una manera en que uno puede comprobar que Dios le ha llamado es que la gente le diga, yo quisiera ser como usted. Yo no sé cuántas veces se lo han dicho. Y si se lo han dicho, ¿qué ha sentido usted? Y si no se lo han dicho, ¿por qué será que no se lo han dicho?
Pero es importante entonces imitar el buen ejemplo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos imitaron? En Pablo, en Timoteo y en sus compañeros, ¿qué imitaron? Hay que preguntarnos realmente qué, bueno, pero dice que imitaron, pero ¿qué imitaron? ¿Sabe que una de las cosas que ellos siguieron fue las tribulaciones? Porque Pablo y sus compañeros estaban sufriendo persecución. A ellos los habían apedreado, los habían sacado del lugar donde estaban predicando, les habían dado muchos problemas los que se oponían al evangelio. Dice aquí que estos cristianos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Fíjese en la palabra, en medio de gran tribulación. O sea que no era cualquier cosa lo que estaban sufriendo. Cuando leo esto me pregunto, ¿hemos sufrido nosotros tribulación? Pero ellos sufrieron gran tribulación y sin embargo recibieron la palabra del Señor con gozo del Espíritu. Aquí es donde el gozo del Espíritu se hace diferente al gozo o la alegría que da el mundo, porque esa alegría es condicionada. O sea, la alegría que da el mundo viene de ciertas cosas que tienen que pasar, principalmente cuando hay bebidas de por medio, bebidas alcohólicas, y cuando hay otras cosas, otro tipo de celebración, y eso da alegría, pero es pasajero. Pero la alegría que da el Espíritu, esa viene aún en medio de la tribulación. Se recibe la palabra con gozo. La palabra es tan buena, es tan viva, es tan sana, tan poderosa, que cuando el Espíritu abre el corazón y la persona la recibe con alegría. Hay muchas comunidades en el mundo que están recibiendo la palabra del Señor todavía hoy con mucha alegría. Fíjense que el ejemplo que nos da ahí es que había un cristiano llamado Jasón. Y Jasón era uno de los que abría su casa para que la gente llegara ahí a escuchar la palabra. Y ahí llegó el apóstol Pablo. Pero ¿qué cree que pasó? La comunidad no dijo, qué bueno, ya llegó el evangelio aquí y ahora sí que la comunidad va a cambiar porque ya llegaron los cristianos. No, a ellos no les gustó. Entonces prendieron a Jasón, que era el líder del grupo, prendieron a la gente que estaba con él y los llevaron ante las autoridades. Y les dijeron, estos están alborotando la ciudad y están enseñando cosas que aquí no cabe para nosotros, que no va conforme a nuestras costumbres. Y las autoridades los iban a castigar, los iban a meter en la cárcel, pero cada uno tuvo que desembolsar un poco de plata y pagaron una fianza y los dejaron libres. Pero había una presión muy grande. Pero ellos seguían gozosos porque ellos estaban siguiendo el ejemplo de sus misioneros que ellos sufrían. Dicen, pues nosotros también vamos a sufrir con alegría. Y ellos llegaron a ser ejemplo, dice, para los de Macedonia y Acaya. Y esto era en aquel momento Grecia. Era una ciudad grandísima y ellos fueron ejemplo para toda esa ciudad. Pero más adelante dice, y aún más allá, divulgaron la palabra aún más allá. Eso es realmente una imitación, porque también sus misioneros divulgaban la palabra en diferentes lugares. Esos eran buenos evangelistas, que es algo que el Señor quiere. O sea, el resultado que el Señor quiere en la vida de cada persona que cree en el Señor es que se convierta en un evangelista. No tiene que tener un título y ponerse un saco y una corbata para ir a impresionar allá diciendo que usted es un gran evangelista. Usted va a compartir la palabra como así de una manera práctica y sencilla, porque eso es lo que el Señor quiere. Y cuando eso pasa en la vida de las personas, como pasó acá, es que se está logrando la meta que uno o que el Señor tiene. Que la persona no se quede callada, sino que comparta. Y a mí me alegra cuando hay personas que son muy nuevas en la fe, pero ya están hablando de su fe a otros. Y ellos entonces fueron regando la semilla, tanto que Pablo dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué satisfacción para ellos, decir, nosotros ya no tenemos que hablar nada, porque ustedes han divulgado la palabra, porque ustedes están haciendo su trabajo. Como quien dice, miren, ustedes están haciendo el trabajo de tal manera que nosotros podemos irnos a otro lugar a predicar, porque ustedes están haciendo lo que nosotros tendríamos que hacer como los predicadores. Eso es el mejor resultado de una predicación. Entonces, estaban imitando el ejemplo de ellos. En tercer lugar, una conversión auténtica. Pues a veces dice que puede haber
ciertos cambios, ciertas emociones. Siempre que se habla la palabra de Dios produce ciertas emociones en las personas. La gente se emociona, dice, mira, a mí me gustó tanto la palabra que, mire, cuente conmigo, yo aquí estoy. Pero puede ser que solo es un momento de emoción. Eso es muy duro. De hecho, Jesús habló de eso. Dice que hay gente que recibe la palabra con emoción y luego la palabra, el enemigo la saca del corazón. Y entonces, cuando eso pasa, el apóstol Juan dice, pues ahora se ve que realmente esos todavía no pertenecían a nosotros. Y solo que ahí hay una voz de alerta, como siempre se los he dicho. Uno no puede de ninguna manera suponer algo de ciertas personas. Nunca debemos de cometer ese error, porque solo Dios conoce los corazones. Pero si uno quiere comprobar que la gente ya ha entregado su corazón al Señor, hay que esperar un poquito. Porque esto se ve realmente en el resultado de la conversión, en lo que la persona hace ya convertida. La conversión auténtica, entonces, es volver al camino. Toda la humanidad está desviada del camino de Dios. Y cuando se convierte, o Dios la convierte, vuelve al camino. Tenemos el ejemplo de una mujer samaritana que tenía una conducta terrible ante la comunidad. Pero también tenemos el ejemplo del hijo pródigo que se desvió, pero volvió al camino. Y Dios siempre los recibió, ¿verdad? Y es más, y con alegría. Que Dios así nos recibe con alegría. Y ellos entonces vuelven o entran al camino de Dios, y Pablo está seguro que ellos son llamados por Dios. Y dice que una manera en que ellos demostraron su verdadera conversión fue en que le dieron la bienvenida a Pablo y a sus compañeros. Una manera en que se demuestra entonces aquí la verdadera conversión es cuando uno se vuelve hospitalario y le da la bienvenida a la gente. Si uno se mantiene cerrado, hermético, parece que ahí todavía no hay una buena conversión. La persona convertida se abre a los demás. Esto es lo que el ejemplo de ellos dice. Ustedes nos recibieron bien, tanto que los demás cuentan que ustedes nos recibieron bien. Dice, ya supimos, por ahí nos dijeron que nos recibieron bien. Es decir, ustedes están testificando de que les alegró que nosotros llegáramos acá. Y otra manera de demostrar la conversión es que ellos dejaron los ídolos. Ahí lo dice claramente. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero? La idolatría es un pecado. La Biblia lo dice. Usted puede encontrar muchos pasajes que hablan contra la idolatría. La idolatría es pecado. La Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Pero no es solamente el tipo de idolatría que tradicionalmente se conoce, sino todo aquello que se vuelve en algo que uno ama en exceso, que nos hace quitar la atención de las cosas prioritarias del camino de Dios, que roba nuestro amor, que roba nuestro corazón. Eso es una idolatría. Tanto que algunos han puesto el ejemplo de que su esposa puede ser su ídolo, su esposo puede ser su ídolo, cuando realmente es eso lo que le quita la oportunidad de servir a Dios. Ahí se puede convertir en una idolatría. Y hay muchos otros ejemplos que podríamos escoger, pero ahí lo deja bien claro él y dice que ellos se convirtieron de esa vida que llevaban. Ellos tenían mucha idolatría en su medio, había demasiadas cosas que ellos adoraban. Y ellos se convirtieron para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Esto está poniendo en contraste lo de los ídolos que no son vivos, como dice el Salmo 115, que no tienen poder, con un Dios que sí es vivo, que es real y que es poderoso y que también es celoso de su nombre y que no comparte su gloria con nadie ni con nada. Entonces, por eso dice, para servir al Dios vivo y verdadero de todo corazón. Ustedes ahora se han entregado a Dios para servirle. Según Pablo, aún oiga bien este ejemplo, aún la prostitución y la codicia y la avaricia son idolatría. Mira estas tres cosas. La prostitución, que tiene diferentes caras. La prostitución, la codicia por las cosas y la avaricia también son idolatría. Muy bien, entonces, ¿cómo ellos eran imitadores de lo bueno? En primer lugar, porque el llamamiento de ellos se puede confirmar que Dios sí los llamó, que Dios sí los escogió.
En segundo lugar, porque ellos imitan a los misioneros de Dios o a los siervos de Dios. Y en tercer lugar, por una conversión auténtica. Entonces, mire que el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, si lo traemos ahora a nuestro medio. A Pablo y a sus compañeros los recibieron muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo nuestro. ¿Cómo nos recibieron a nosotros? Y se lo digo como un testimonio. Cuando llegamos el 13 de enero del 2003 con mi familia, yo había venido antes, como les he contado, en septiembre. Estuve en este lugar del 2002, septiembre del 2002, estuvimos acá, o estuve aquí mejor dicho, y venía para saber si podíamos venir ya con la familia. Y la verdad es que nos recibieron bien los hermanos de la iglesia central, los americanos. Recuerdo que me llevaron a comer a un lugar. Hay un restaurante que se llamaba Cristinas, que está por ahí yendo hacia Walmart, por la Trooper. Y cuando estábamos ahí, un anciano de la iglesia estaba conmigo. Y llegó el que servía y me preguntó qué quería comer y me dio las opciones. Y yo no le pude contestar porque no sabía inglés. Le dije, traté de decirle algo, pero no me entendió. Entonces el anciano que estaba conmigo, que tampoco sabía español, él le dijo lo que yo quería. Miren, y yo no le había dicho a él que quería, pero él le dijo lo que yo quería. Y entonces le dio risa y me dijo, a mí sí me entendió él. Y después me trajeron una comida que me gustó. Se sentía el cariño de este hermano, que por cierto fue uno de los que nos apoyó hasta que se fue formando la congregación latina. Pero otras personas ahí también nos recibieron bien, nos dieron algunos regalitos. Yo recuerdo me dieron una guitarra y cositas, muebles que necesitábamos. Consiguieron una casa para nosotros, claro la teníamos que pagar, pero ellos la consiguieron. Nos recibieron bien y teníamos actividades juntos, a pesar de que solamente estaba mi familia, mi esposa María, o Mari como yo le digo, mi hijo Gabriel y mi hija Pilarcita. Solamente estábamos los cuatro en medio de una congregación americana, que ellos eran más de 100 personas en ese momento, y nos sentíamos raros ahí porque no podíamos comunicarnos, o sea, había una barrera. A veces llegaban algunos a traducir, pero era un poco difícil. Pero en general puedo decir que nos recibieron bien y nos apoyaron. En algún momento se dieron ciertas cosas que afectaron, pero eso fue de algunas personas, pero había mucha gente buena. Y es un testimonio de lo que Dios hace, porque ese es un ejemplo de lo que Dios hace. Eso fue el trabajo de Dios. Estas fueron las personas que Dios preparó. No sé con qué intenciones, pero el pastor y algunos ancianos hicieron un proyecto para que viniera una familia latina de algún país latino y nos tocó a nosotros. Nosotros no lo estábamos buscando. Esto Dios lo hizo. Pero el desafío más grande era, ¿y con quién vamos a trabajar? Recuerdo que me dijeron ellos, ya empieza a predicar, empieza a hacer algo. Y yo dije, ¿pero con quién? Yo no voy a pastorear a los americanos porque ellos tenían su pastor, entonces ¿con quién trabajo? No había ahí ninguna congregación latina, ni un latino siquiera. Pues, ¿qué hicimos? Empezamos a orar, porque ya hablamos acá que el trabajo es del Espíritu Santo. Él sabe a quiénes va tocando. A veces uno se desespera y no faltó un momento en que dijimos, probablemente es tiempo de regresarnos a Guatemala porque esto no va a funcionar. Pero seguimos orando, seguimos ayunando, y había otra gente que oraba por nosotros en nuestro país y también aquí, americanos que estaban orando por nosotros. Recibí algunas cartas muy bonitas, ahí las guardo. Una carta que tenía una gran cantidad de firmas donde estaban dando su apoyo. Una iglesia que se llama Carmel, que está cerca de Filadelfia, o está en Filadelfia, creo yo. Ellos nos dieron esa carta. Recibimos apoyo de otras personas que el Señor las puso ahí. Dios las puso ahí, así trabaja el Señor. Y luego empezamos a ver ya a las personas latinas, a platicar con algunos. Ellos pues querían ser nuestros amigos, pero no querían más que eso. Y seguimos esperando. Y sin gastar dinero, como a veces algunos piensan, Dios empezó a llevar a las personas. Y Él ha venido trabajando en esos corazones
ha venido preparándolos, los trajo a ustedes. Imagínense que usted vino de México, usted vino de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana, de Colombia, de tantos países, y llegaron acá. Nadie les mandó una carta así especial, ¿verdad?, para que se vinieran para acá. Dios lo hizo. Ese es el trabajo de Dios, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así trabaja Dios. Y ahora también puedo decir lo que decía aquí el apóstol Pablo, y ustedes se han convertido en ejemplo. Ustedes han sido buenos imitadores del Señor y hasta de nosotros. Y a veces me dicen, pastor, no se vaya a ir todavía, nosotros queremos que usted siga mucho tiempo con nosotros. Y otros que me han dicho, pastor, mejor si se van ya porque nosotros queremos. No, no es cierto, nadie me ha dicho eso. Gracias a Dios. Pero es entonces el trabajo de Dios, porque cada persona que está acá, ustedes están acá, ustedes no vinieron por casualidad, sino que Dios los trajo. Porque Dios les ama y porque Dios quiere seguir trabajando en ustedes. Así que la mejor manera de trabajar en la vida cristiana es imitando al Señor, imitando su buen testimonio.